El llamamiento a vivir en el Espíritu es para todos los hermanos y hermanas en la fe y en el amor a Dios y en el amor al Señor Jesús. Y el llamamiento es para vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Y la Escritura dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, todos nosotros los creyentes por la fe en el Señor Jesús es que estamos en Cristo Jesús. Y todos nosotros los creyentes por la fe en el Señor Jesús no somos condenados. Y la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Y también todos nosotros los creyentes por la fe en el Señor Jesús somos bautizados en Cristo Jesús. Y la Escritura dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pues todos los cristianos por la fe en el Señor Jesús somos salvos. Entonces todos nosotros los cristianos no andamos conforme a la carne, porque por la fe en Cristo Jesús hicimos morir a lo que caminábamos conforme a nuestra voluntad, a los pensamientos y los deseos de la carne, de condenación de muerte. Pues por nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos ha dado vida en el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Y la Escritura dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Entonces, Dios a todos nosotros los cristianos, por nuestra fe en Cristo Jesús, nos ha dado vida en el Espíritu de vida de Cristo Jesús para caminar conforme al Espíritu, pues nosotros andamos en el Espíritu de vida de Cristo Jesús, haciendo buenas obras. Y la Escritura dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, todos nosotros los cristianos somos creados en Cristo Jesús para que andemos haciendo buenas obras. Entonces, todos nosotros los cristianos caminamos en el Espíritu de vida de Cristo Jesús, haciendo buenas obras, que es la voluntad de Dios. Y la Escritura dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. San Mateo capítulo 12, versículo 50. Entonces la voluntad de Dios es que todo cristiano en el Espíritu de vida de Cristo Jesús haga las buenas obras, que son enseñar la sana doctrina, el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de nuestra salvación. Y la Escritura dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Y también todos nosotros los cristianos debemos ser misericordiosos, atendiendo a nuestro prójimo que padece necesidad, por ejemplo, de alimentos, salud, vestido, vivienda o habitación, etc. Y la Escritura dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito capítulo 3, versículo 14. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte.
Romanos capítulo 8, versículo 2. Pues todos los cristianos tenemos en nosotros el Espíritu de vida de Dios, porque el Espíritu de vida de Cristo Jesús está en todos nosotros los cristianos, porque todos nosotros los cristianos estamos unidos en el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la manifestación a Cristo Jesús en todos nosotros los cristianos. Pues por el Señor Jesús todos nosotros tenemos vida eterna, y por medio del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que está en nosotros, los cristianos somos libres de la ley del pecado y la muerte, y es debido a que el Señor Jesús nos liberó a todos nosotros de la ley del pecado y la muerte, porque nuestro Señor Jesús pagó el precio en sacrificio por nuestros pecados y venció a la muerte al morir en la cruz. Y la Escritura dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Y por el Señor Jesús tenemos todos nosotros perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y la Escritura dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Y la Escritura dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Entonces, Dios a causa del pecado condenó el pecado en la carne, y éste fue consumado al morir Cristo Jesús en la cruz, a fin de que todos nosotros, por fe en nuestro Señor Jesús, vivamos en la justicia, que es por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Entonces, la justicia es por fe, que es creer en nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26. Entonces, todos nosotros los cristianos, por la fe en el Señor Jesús, es que el Espíritu de vida de Cristo Jesús está en nosotros. Entonces, por el Espíritu de vida de Cristo Jesús y por la fe en nuestro Señor Jesús, es que nosotros los cristianos no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la Escritura dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Entonces, del corazón y la mente de la persona salen los malos pensamientos a las cosas de la carne. Y la Escritura dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Proverbios capítulo 6, versículo 18. Entonces, el corazón y la mente de la persona está enfocado en satisfacer una necesidad de deseo pecaminoso. Por ejemplo, actos de inmoralidad sexual, actos de idolatría, actos de corrupción, etc. Y la Escritura dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Entonces, todos los que son del Espíritu, pensad en las cosas del Espíritu, que es en la doctrina sana, el Evangelio de Cristo Jesús, estar firmes en la fe, leer y oír la palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia, la oración y la adoración a Dios siempre y para siempre. Y la Escritura dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, que es cuando nuestro corazón, pensamiento, mente y nuestros ojos están buscando las cosas del mundo para satisfacción de nuestros propios deseos y necesidades. Y la Escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Por lo tanto, someterse a Dios, a su voluntad, que es perfecta y agradable, y también permanecer siempre en la palabra de Dios para vencer a las ocupaciones de la carne. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pues cuando nos ocupamos del Espíritu, nos olvidamos del mundo. Y la Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Pues ocuparse del Espíritu son la fe, obedecer la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y también la misericordia y compasión, que es ayudar a los pobres o mendigos en todas sus necesidades, y dar hospitalidad al forastero
ayudar y visitar a los enfermos y a los presos. Y la Escritura dice, la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27. Y de hacer el bien al prójimo, y la Escritura dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Así, el ocuparse del espíritu de vida en Cristo Jesús es guardar la unidad del espíritu para vida y paz. Y la Escritura dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Pues del corazón se originan los malos pensamientos para hacer la obra de la carne, que es pecado, pues la acción pecaminosa que uno realiza es lo que nos aleja de Dios, porque la acción pecaminosa es desobediencia a la ley de Dios, pues los que viven según la carne no agradan a Dios, porque viven haciendo actos pecaminosos que infraccionan la ley de Dios. Pues todo aquel que practica o hace las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Y la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Entonces, para no quedarse sin heredar el reino de Dios, proceder de inmediato al arrepentimiento verdadero en oración ante Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, para recibir perdón. Y la Escritura dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos capítulo 32, versículo 5. Pues luchar contra lo pecaminoso, las obras de la carne, que se manifiestan como tentación del diablo. Asimismo, sujétense a Dios y firmes con la palabra de Dios, y el diablo huirá. Y la Escritura dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. San Mateo capítulo 26, versículo 41. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Entonces, al dejar las obras o cosas de la carne, uno se acerca a Dios y al Señor Jesús, para estar en el Señor Jesús, en el espíritu de vida del Señor Jesús. Y el vivir en el espíritu de vida de Cristo Jesús es a vida. Y la Escritura dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pues todos los cristianos no vivimos según la carne, debido a que lo hicimos morir viviendo en el Espíritu. Y todos los cristianos estamos en Cristo Jesús, viviendo según el Espíritu. Porque todos los cristianos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, el vivir según el Espíritu es vivir en el Evangelio de Cristo Jesús, en la unidad de la fe, en el Señor Jesús, guardando su gran mandamiento del Señor Jesús, para que se manifieste en nosotros, de nuestro interior hacia el exterior, el fruto del Espíritu. Y la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu Santo
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Pues todos nosotros que vivimos en el Espíritu estamos sometidos a la voluntad de Dios, que seamos revestidos del Señor Jesús, que es transformándonos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Hasta llegar todos nosotros los cristianos a ser perfecto a la plenitud de nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. San Juan capítulo 1, versículo 16. Pues por la fe en el Señor Jesús estamos revestidos en Cristo Jesús, y somos bautizados en Cristo Jesús. Y la Escritura dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Entonces, por la fe en el Señor Jesús somos hijos de Dios, y también por la fe en Cristo Jesús se recibe el Espíritu. Y la Escritura dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces, por la fe en el Señor Jesús, es que mora el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Sin embargo, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo Jesús, no es de Cristo Jesús, porque Dios y el Señor Jesús conocen el corazón y nuestra fe de cada uno de nosotros. Y la Escritura dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10. Entonces, todos nosotros que somos de la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estamos en el Señor Jesús y somos del Señor Jesús. Entonces, nuestro cuerpo está muerto por el pecado por medio de la redención en el Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús pagó el precio con su sacrificio de muerte en la cruz para liberarnos del pecado y la condenación de muerte de todos nosotros, y no solamente de todos nosotros, sino también de todo el mundo. Y la Escritura dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, por la fe en el Señor Jesús, el Espíritu vive en todos nosotros. Y por la fe en el Señor Jesús, todos nosotros vivimos en el Espíritu. Y el Espíritu vive a causa de la justicia, que es por la fe en el Señor Jesús. Y la justicia es por fe. Entonces sujétense a la justicia de Dios, que es por la fe en el Señor Jesús. Viviendo en el espíritu de vida de nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pues el Espíritu Santo es el que da vida, pues el Espíritu Santo de Dios resucitó al Señor Jesús de los muertos. Y la Escritura dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Y también de la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y la Escritura dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces, el cristiano por fe está en Cristo Jesús, vive y camina en el Espíritu de Cristo Jesús. Por tanto, el Espíritu Santo mora en el cristiano. Entonces el Espíritu Santo es vida, y el Espíritu Santo es el que da vida al cuerpo mortal del cristiano, debido a que está en el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Y la Escritura dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Pues todos nosotros somos deudores a Dios por nuestra vida, porque todos nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y la Escritura dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Así, todos nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Por su gran amor y misericordia, salvó a toda la humanidad. Y también todos nosotros somos deudores a Cristo Jesús por su sacrificio de muerte en la cruz, por el pecado de todos nosotros. Y la Escritura dice:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7. Entonces todos nosotros somos deudores al Señor Jesús, porque por Él tenemos redención todos nosotros. Entonces todos nosotros vivimos en el espíritu de vida en Cristo Jesús, porque todos nosotros no somos deudores de la carne para vivir conforme a la carne, porque si todos nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Sin embargo, si todos nosotros vivimos conforme al espíritu de vida en Cristo Jesús, hacemos morir a las obras de la carne, así todos nosotros viviremos. Y la Escritura dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 14. Entonces, todos los cristianos recibimos el Espíritu de Dios por la fe en el Señor Jesús. Y también todos los cristianos somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7. Entonces, todos los cristianos somos guiados por el Espíritu de Dios a toda la verdad, que es a la palabra de Dios. Y la Escritura dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan capítulo 16 versículo 13. Así la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús y el Espíritu de Dios son vida, y la Escritura dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8 versículo 15. Entonces, el espíritu de esclavitud es la condición en la que se encuentra la persona de pecado, por el cual le genera temor. Y la Escritura dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. San Juan capítulo 8 versículos 34 y 35. Entonces, todos nosotros los cristianos no estamos en dicha condición de esclavitud, ni tampoco hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque por nuestra fe en el Señor Jesús y por nuestra redención en el Señor Jesús, hemos tenido perdón de pecados y liberación del espíritu de esclavitud, porque nuestro Señor Jesús pagó el precio de todos nosotros con su sacrificio al morir en la cruz. Así, por la gracia de nuestro Señor Jesús, todos nosotros somos libres. Y la Escritura dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8 versículo 36. Entonces, por la fe en el Señor Jesús, todos nosotros los cristianos hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu de vida de Cristo Jesús, que está en nosotros, nos hace manifestar el amor de Cristo Jesús, que echa afuera al temor, porque el Señor Jesús es amor. Entonces todos nosotros los cristianos manifestamos el amor de nuestro Señor Jesús, porque estamos en el amor de Cristo Jesús, y en el amor echamos fuera el temor.
Y la Escritura dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. Y nuestro Dios Jehová, por amor, es que expresa su voluntad de adoptarnos a todos nosotros hijo suyo por la fe en nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 5. Entonces todos los cristianos somos hijos adoptados por Dios Jehová. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque todos los cristianos somos hijos de Dios. Así el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que mora en cada uno de nosotros los cristianos, clama, Abba Padre. Y la Escritura dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pues todos los cristianos testificamos nuestra filiación como hijos de Dios al clamar Abba Padre, y el Espíritu de vida de Dios testifica nuestro testimonio al clamar Abba Padre. Así el Espíritu de vida de Dios nos testifica que somos hijos de Dios.